sumando algunos más. Yo estaba ahí haciendo como un repaso que vimos el pasado encuentro. Ok, lo tomo como que vamos bien. Uno de los temas que estuvimos charlando, que yo les hacía como el chiste o el comentario de qué memes les vinieron hoy, qué memes les llegaron por WhatsApp o por las redes sociales o toda la información o todos los datos que nos aparecen, ¿es buena información? Hoy vamos a empezar la clase con ese tema. Un poco lo que vamos a trabajar hoy es, seguimos con esta relación entre sistemas y organizaciones, sistemas e información, y uno de los temas, como yo diría, claves que vamos a ver hoy es los requisitos de una buena información. O sea, ¿qué es lo que llama el autor que vamos a trabajar hoy buena información? También vamos a trabajar sobre un repaso de procesos, pero eso es más que nada para yo decirles, bueno, qué beneficios los procesos tienen frente al uso de sistemas. Vamos a trabajar sobre los sistemas en los diferentes jerarquías de una organización o de una pirámide. Vamos a volver sobre esa pirámide achatada de 3 niveles y vamos a trabajar qué sistemas van a trabajar en cada uno de los niveles. También vamos a hablar de la colaboración, qué sistemas utilizamos para colaborar, o sea, qué sistemas trabajamos para trabajar en equipo. Y vamos a trabajar también al final de la clase sobre el departamento de sistemas de información en una organización. Como siempre, en este último tema yo ya voy aclarando, me voy atajando, va a ser el ideal, porque obviamente ustedes me pueden decir, profe, pero yo donde trabajo es una sola persona que hace soporte, es una persona que es tercerizada, que no está dentro de la organización, que viene cada tanto. ¿M? Que eso vamos a charlar bastante hoy de estos temas. Cualquier duda, como siempre, dudas, consultas, me van diciendo. Y empezamos. Antes de empezar, obviamente, ¿qué bibliografía vamos a tocar hoy? Hoy vamos a empezar con Pungitore. También vamos a seguir con Laudon y Laudon, que fue el autor de los autores de la pasada encuentro, clase, y de Joáñez Aguilar. Vamos a arrancar con requisitos de la buena información. Vieron que nosotros hablábamos de que hoy en día, gracias a la revolución tecnológica, se produce más información, eso estadísticamente, dicen más que en estos últimos 50 años se produjo más información que en muchas épocas de la humanidad. No solo, y esa información o esos datos que se generan, no todos valen la pena tenerlos. Entonces, lo que dice Pungitore es, bueno, vamos a clasificar qué es lo que vale una buena información. Como una definición, como digamos resumida de para qué sirve esa información es, yo necesito información para satisfacer lo que yo necesito. Después vamos a ver qué es lo que yo necesito y si es algo que yo pido o es algo externo. Pero una buena información va a satisfacer algo que yo necesito. O sea, si nosotros vamos a pensar en nuestra vida diaria, si tenemos que ir a un lugar y no sabemos dónde está, la información de cómo poder llegar a ese lugar es una información importante, es buena información. Después que en el camino haya una feria donde haya buenos precios, ahí es un dato. Eso es lo que lo que vamos a ver ahora y relacionado obviamente a sistemas. Obviamente, lo que tenemos que tener en cuenta es que como tenemos tanta información que recibimos diariamente, datos que recibimos, no toda información es buena. Entonces, lo que propone Pungitore, y que vamos a charlar ahora, es 7 características. Estas 7 características que están acá plasmadas y que después van a tener ustedes en la presentación y que están en la bibliografía, van a estar divididas en dos grupos. Unas van a ser características propias del sistema y propias de la información en sí. Y ustedes miran, profe, ¿qué tiene que ver una con la otra? Todas tienen que ver con dan lugar a que son requisitos de la buena información. Solamente hay que haber 3 características que van a estar más relacionadas con la relación de la información con los sistemas y otra con la información en sí. O sea, que puede aplicarse en cualquier tipo de soporte.
no solo en un sistema de gestión contable, que por ahí es el ejemplo que ahora voy a ir nombrando para que nosotros nos podamos sentir lo más cercanos posibles, digamos. eh, pero también en relación a características de información, también puede ser en un libro o en algún mensaje que nos llegue. Pero vamos a pensarlo, obviamente lo vamos a orientar a sistemas y nos vamos a orientar a sistemas de información contable, eh, porque yo creo que es lo más fácil para ustedes para poder pensarlo y para poder ir aplicando algunas cuestiones. Algo que voy a empezar con las características del sistema en sí. Yo acá voy a marcarlo con otro color. Cuando pensamos en costo, es un tema que por ahí hoy no lo entendamos. Ya esa advertencia puede asustarlos, pero no. Costo es un poco parecido a lo que nos pasa como consumidores, que a veces lo barato sale caro. Entonces, lo que propone, o sea, que ese costo de encontrar buena información, acá el costo no va a ser a nivel monetario, como nosotros por ahí estamos acostumbrados, sino que va a estar relacionado a que em, qué, qué facilidad pude yo conseguir a nivel tiempo esa información que yo necesito. Yo el ejemplo que más voy a utilizar ahora es, yo como gerente de compras necesito saber cuáles son los 10 proveedores que más le compré este primer trimestre del 2026. Bueno, ¿eso se consigue fácil? Sí, se consigue porque tenemos un tablero de información en el sistema. Ese costo, y eso solamente ya lo habrán visto en alguna materia o lo van a ver, el costo no solo tenemos que pensar a nivel de recurso material o monetario, también tenemos que pensarlo a nivel tiempo, y el tiempo es dinero. Después vamos a trabajar durante toda la materia, especialmente en la segunda parte que vemos selección, sobre el concepto de costo relacionado a los sistemas. Por eso yo empecé con lo de que a veces lo barato sale caro. Y ahí tenemos que trabajar muy fuertemente de qué costo real tiene un sistema. Pero en relación a información, que es lo que estamos viendo ahora, es el costo de obtener lo más fácil y eficientemente la información. Después tenemos la oportunidad, que en definitiva, que la oportunidad nos va a hablar de para qué sirve esa información, ¿no? ¿Para qué surge esa información? ¿No? Yo no, yo voy a poder analizar esa información que yo estoy sacando, que son los 10 proveedores más importantes, para después pensar en estrategias o cambiar el rumbo de las compras, o detonar o darme cuenta si hay algún desvío medio sospechoso, o hacer una auditoría. Eso es como la oportunidad, que es información que me da la posibilidad o que es importante para un fin. Y después la corrección. La corrección es que esa información tiene que estar clara, tiene que ser lo más posible sin errores. Obviamente, errar es humano y a veces la carga de las facturas de compra pueden tener algún tipo de equivocación, pero es una equivocación que es fácil de darnos cuenta porque por ahí, no sé, el sistema nos permitió cargar una factura al año 2000, al 3026, porque por ahí no tiene configurado alguna cuestión de fechas, algún control de fechas. em, una información que sea correcta y que sea certera va a ser una buena información. Hasta ahora vimos características propias en relación a los sistemas, que vamos a tener volcado la buena información en un sistema. Puede ser cualquier tipo de sistema, que hoy también vamos a charlar de eso, que voy a tomar un poco lo que ustedes estuvieron trabajando con el profe. Después hay cuestiones que son características propias de la información, que son propias de la información. Sí. Acá una compañera quiere entender con profundidad lo que es oportunidad, que no entendió bien. Ok. En realidad, o sea, oportunidad es poder, con esa información que vos tenés, poder utilizarla para el fin que vos estás buscando. Por ejemplo, el fin es poder mejorar tu toma de decisiones. Si vos, por ejemplo, estás trabajando en lo que es compras, eh, gracias por avisarme, no vi que Ludmila escribió en el chat. Gracias. Em, yo lo que decía era, por el tema de oportunidades, yo puedo tomar a partir de la oportunidad
si esa información es buena y tiene un sentido, mejores decisiones. Yo como el líder o yo como decisor en una organización. Si esa información es oportuna, que me permite cumplir ese objetivo, puedo cumplir, digamos, poder tomar mejores decisiones, va a ser oportuna. Yo daba el ejemplo de, yo tengo el listado de todas mis ventas en el año, perdón, de todas mis compras en el año, a quién le compré más, qué productos compré más, y yo por ahí puedo darme cuenta si hubo algún inconveniente, a quién puedo conseguir un mejor precio, cuál me vendió algún precio de más, a quién por ahí es más beneficioso y por ahí tengo que apostar más a ese proveedor, a con quién tengo que hacer algún cambio. No sé si ahí, Ludmila, está un poco más claro. Buenísimo, buenísimo. Gracias a la compañera que avisó, porque no vi que la notificación del chat haya saltado. Bueno, estaba comentando de las características. Ahí volví. Buenísimo. Estábamos con la parte de características de la información. Yo ahí cerré lo de las características del sistema y ahora les iba a decir las características de la información. Son propias de la información en sí. ¿Mm? Acá vamos a tener cuatro. Vamos a ir de atrás para adelante, para que así vamos como lo más claro hasta por ahí, hasta lo más complejo. Comprensibles. O sea, la información no tiene que tener errores, faltas de ortografía, tiene que ser información que sea prolija, que sea entendible. Eso podemos pensarlo a nivel sistemas como a nivel de cualquier tipo de soporte que tengamos la información. ¿No les pasa que cuando ven un mensaje que tiene faltas de ortografía, les cuesta más entenderlo al principio? Bueno, un poco es eso, lo que es la comprensibilidad. Es poder entender el mensaje, la información. Si yo, volviendo al ejemplo de compras, si yo tuviera todos los proveedores, los nombres mal, la información sería rara, eso no se permite. Tenemos que tener bien los nombres de los proveedores, bien los nombres de las identificaciones tributarias, o sea, del quit, o sea, tener bien claro y tener bien esa información en los sistemas y también, obviamente, en cualquier tipo de soporte que usemos información. Relatividad. La relatividad es poder comparar esa información. Tomando el ejemplo que yo estaba hablando de las compras. Yo decía que esta persona estaba viendo las compras del primer trimestre del 2026. ¿Cómo la va a comparar esa información? Va a compararla con, por ejemplo, el último trimestre del año 25, o cuando ya estemos en 2026, con todo lo que fue 2025 para ver qué variación tuvo las compras en el año. Si compramos más, si compramos menos. Después tenemos excepción. Las excepciones es que nosotros hacemos la información, lo que dice el autor, mayoritariamente por alguna razón. Profe, Sí, ¿podría explicar otra vez relatividad? Como que, vuelvo, perdón. vuelvo ahí, hola. No, sí, que si lo podría explicar de vuelta porque no me Ah, quedó muy claro.
Ah, ok, no hay problema, no hay problema. Em, es la posibilidad que vos tengas con la información de poder compararla. Por ejemplo, todas las compras que yo hice en el año frente al año anterior. Si yo tengo, eso sería una buena información, más que un dato suelto, más que una compra suelta. Si yo a partir de la información puedo compararla, todas mis compras frente a otro año, o por ejemplo, las compras que yo realicé en Argentina frente a las compras que yo realicé a proveedores del exterior, como empresa, como organización, va a poder ser una información que sea relativa, que puedo tener comparación. Ahí no sé si mejor o peor, si lo embarro Sí, un sí, poquito perfecto, más. gracias. Perfecto, no, por favor. La excepción, como les decía, es la posibilidad que, o sea, la buena información o la información siempre va a tener una razón, por qué yo la hago, ¿no? Una información que ustedes tienen todos los días o que ustedes todos los días indican es una información que ustedes hacen como para pensarlo y después vamos con otro ejemplo un poco más de una organización es la hora que ustedes se ponen la alarma. ¿Y qué les brinda cuando ustedes se ponen en el celular la hora de que quieren poner la alarma, la primera alarma, es cuántas horas van a dormir. Esto va a sonar o las horas que supuestamente hasta que suena la alarma. Va a sonar en 6 horas, en 7 horas, 8 horas. La excepción es, vamos a tomar un ejemplo muy claro a nivel contable, es yo como organización tengo que presentar libros contables, balance, porque los tengo que presentar en los consejos. Eso, o por ejemplo, tengo que presentarlo frente a los acreedores, porque, no sé, tengo que presentar balance todos los años, o trimestres si me lo piden de una forma, una normativa especial. Eso es una excepción, o sea, la información que yo realizo por alguna razón, la información, toda la información que yo produzco, la información que tenemos, la buena información es por alguna razón que se hace, esa excepción. ¿Mm? No lo tenemos que tomar como por ahí la definición popular de excepción, como algo fuera de la regla, sino como una razón o una consecuencia o por algo que se da. O sea, yo voy a hacer la información por algo, o me va a brindar la información el sistema o el dispositivo por algo que yo hago y por un objetivo en sí. Por eso, excepción. Yo hago un balance porque tengo que presentarlo. Yo presento los libros de compras todos los meses porque tengo que presentarlo a un organismo de contralor. Todos los meses recibo un recibo de sueldo, o tengo que generar un recibo de sueldo porque es una obligación. Y eso es todo información, buena información. Ahí por el chat. Ahí Juan, ¿cómo sería el propósito o la finalidad de esa información en particular? ¿En el sentido de cuál, por ejemplo? ¿De cuál de los ejemplos que fui dando? Por ahí, si tenemos que pensar en una obligación contable o una cuestión de un resumen de una cierta cantidad de información en una X cantidad de tiempo determinado, por ejemplo, no sé, en lo que yo decía del ranking de los 10 proveedores más importantes, por decir algo, o de los 10 vendedores más importantes. Yo voy a utilizar esa información por un objetivo después. Entiendo que la información tiene una finalidad, ejemplo, presentarla ante el consejo. Claro, por eso, ahí va a ser como la excepción, en definitiva, de poder
De vuelta, perdón chicos, ahí con algunas fallas, pero ahí volví. Estábamos con... con ahí hablando con Juan, ahí no sé si puedo recuperar el chat. Ah, gracias, profe. Ok, buenísimo. Ahí Mica estaba compartiendo el grupo. No pasa nada. Ahí compartió Mica el grupo de WhatsApp también, de la cursada. Y vamos con relevancia. Cualquier hora, ahora si quieren repasamos alguno más, si alguno no les cerró alguna característica de la información. La relevancia es que yo, o sea, tengo que la información sea sea una información que yo pueda utilizar, algo que no sea información de relleno. ¿No les pasa a veces que cuando leen algo hay mucha información que es de relleno? Bueno, la relevancia en sí, en definitiva, es lo que yo necesito, en definitiva, que sea información utilizable, que sea información importante. Volviendo al ejemplo que yo les hablaba de las características del sistema, que yo les decía es parecido a oportunidad esto. Algo que es relevante para un gerente de compras es saber una estadística de cómo fueron las compras en el año, ¿no? O, por ejemplo, para ventas, pensar, bueno, nuevas estrategias o cómo fue este año de ventas, o en una empresa, saber en qué gastó, o qué sucursal para una empresa, vamos a pensar en un supermercado que vendió más o menos. Eso es información relevante. ¿Mm? Hasta acá con las características. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta, duda? Los leo en el chat por las dudas. Mientras les comento que ahí puede ser que caiga el Zoom, pero por la cuestión del tiempo. Ahí. ¿Todo bien? Sí, sí, bien. Perfecto. Vamos con otra clasificación. Y les prometo que casi no tengo más clasificaciones el día. En realidad, otra más, pero no se asusten. Después vienen temas más a menos. Vamos a tener esta clasificación de las 7 características y esta clasificación de los tipos de información. No se la confundan. Son diferentes clasificaciones, pero que también hablan de la buena información en definitiva. Se va a dividir en dos grandes grupos, volitiva y compulsiva. Volitiva viene del latín querer, o sea, ¿y qué nos va a brindar? Es información que yo la genero por una razón en particular. Vamos a ponernos todos el sombrero de un gerente de compras, de ventas, lo que yo fui diciendo, para obtener una información de cómo me fue mi sector. Somos una persona que trabaja en un depósito, para saber qué productos tengo en el depósito. Y en consecuencia a eso, tomo una decisión. Hago relevamiento de productos, me faltan productos. ¿Qué pasó? Tengo que investigar. Hago un relevamiento de cómo me fue en el año en las ventas y no me fue tan bien. Bueno, ¿qué puedo ajustar? O me fue muy bien. Bueno, ¿qué podemos reforzar? ¿O qué podemos ir mejorando? Es toda información que yo genero para realizar decisiones y para contar con ella. Después tenemos la compulsiva, que es un poco lo que estábamos hablando ahí con Juan por el chat. Presentamos los libros o presentamos el balance al consejo. ¿Por qué? Porque tengo la obligación de todos los años presentar el balance. Voy a pedir un préstamo a un banco. Bueno, tengo que cumplir una exigencia. Tengo que presentar todos los libros, información que yo voy a poder acreditar que voy a pagar ese crédito al banco. Esas son todas exigencias frente a otras entidades a nivel regulatorio, gubernamental. Viene esperemos que no, tenemos que presentar frente a una auditoría o viene ARCA o viene el Ministerio de Trabajo a ver nuestros libros. Si en la organización o en la empresa toda la gente está en blanco, si estamos facturando bien. Bueno, esa es información que tenemos que generar y mostrar también, que generamos todos los meses o deberíamos generar todos los meses para poder cumplir esta normativa. De esto, ¿vamos bien?
¿Hasta acá? Los leo en el chat también por Sí, las profe. dudas. Sí, profe. Ok, buenísimo. Cualquier cosa, paro, ustedes ya saben. Buenísimo. Acá es más que nada es un repaso, pero porque los quiero llevar a algo en relación a esto. Que esto ya lo habrán visto en organización y estructura o en principios de administración. Que todo proceso de negocios son actividades, una seguidilla de actividades para crear un producto. ¿Qué sería eso? Todas las actividades para crear un auto, por ejemplo, o para vender un auto, o la industria automotriz. ¿Qué voy a tener? Bueno, toda la parte de compras de acero, que me van a permitir armar las partes del auto, armar el auto en sí, tener un depósito para guardar los autos, todas las concesionarias, si son directas o no, todo el equipo de postventa, o sea, los que atienden al cliente, el soporte, toda una cadena de mecánicos que pueden estar linkeados a mi marca. Todo ese conjunto de actividades que yo estuve diciendo, muy por arriba, es un proceso de negocio, el proceso del negocio de los autos. Y ustedes dirán, profe, ¿qué tiene que ver esto con sistemas? Que los sistemas, o sea, las empresas, acá apuntamos más a las empresas con fines de lucro, van a, las empresas van a tener varios procesos al mismo tiempo y van a tener diferentes complejidades según el tamaño. Por ahí esto es obvio lo que estoy diciendo. Pero muchos de estos procesos, gracias a los sistemas, que va a ser la próxima presentación, obviamente, gracias a los sistemas van a poder mejorar, van a ser muchísimo más ágiles, van a em, poder descubrirse o van a poder encontrar nuevas facilidades. Esto por ahí ya lo trabajaron un poco con Norberto a partir de los ERP, que son todos los sistemas que van a tener todo, especialmente la parte administrativa. Acá hay un ejemplo chiquitito del cumplimiento de pedidos, como para pensarlo. El proceso de cumplimiento de pedidos. Yo pido, vamos a pensar, en una silla o un escritorio para estudiar para la facultad o para hacer home office. Yo lo charlo con la gente de ventas, con comercial, me hace un pedido. Ese pedido en un sistema puede relacionarse con otro sector, como es el sector de contabilidad, para verificar el crédito que yo pueda tener como cliente. Si yo soy un cliente nuevo, por ahí ese crédito lo verifica con el Veraz. Si yo no soy una persona que soy deudora en varios lugares, se aprueba. Esto por ahí son cuestiones que se van, estos pasos que van a ver en la presentación, son cuestiones que se pasan por ahí automáticas, son controles en microsegundos. Eso se aprueba el crédito y genera la factura. La factura que va a generar, chicos, un asiento contable. Después, obviamente, la silla o el escritorio que yo voy a hacer, o por ejemplo el ejemplo del auto que yo hablaba antes, a veces, como tenemos tan poco stock, como yo les hablaba del liderazgo de bajo costo, vamos a tener que ensamblar el producto, o sea, hacerlo. Y obviamente está la pata del envío, de la logística, que por ahí eso es más un SCM, que ahora también vamos a volver sobre eso un minuto para también charlarlo acá. Em, Ustedes ven que un proceso como es cumplir un pedido o armar un auto pueden estar volcados en un sistema, en un ERP. Y que en un ERP o en un SCM y un CRM, que son todas nomenclaturas que vamos a ir charlando durante toda la cursada. No se asusten, ya les voy diciendo, con tanta nomenclatura. Los vamos a ir ayudando y los vamos a ir ayudando para que los puedan ir adquiriendo. Pero lo que voy es los procesos que nosotros podemos tener en mente, productivos o de servicios, pero también lo podemos pensar a nivel de entregar un trabajo contable el día de mañana o una consultoría administrativa, también para los licenciados, se pueden pensar en un sistema y cómo volcarlos. ¿Y qué beneficios nos van a brindar en estos procesos de negocios los sistemas? Obviamente, yo a partir de los sistemas podría, si ahora, hoy en día incluso con inteligencia artificial, podría mejorar mis estrategias, tener mejores pronósticos. Más personas pueden, si yo tengo un grupo grande de colaboradores, más colaboradores van a tener más responsabilidades, lo que hablábamos antes de esa
gracias a los sistemas, esa base que tiene mayores responsabilidades, va a tener mayor acceso a la información que le corresponde por sus responsabilidades, ¿no? Obviamente, y poder, a partir de la información que tiene en el sistema, tomar decisiones. Antes una persona tenía que buscar, no sé, el listado de proveedores a la gente de compras que estaba todo escrito en un libro. Ahora lo tienen todo en el sistema y lo comparten. Y lo pueden ver en cualquier parte, donde estén, o sea, con el sistema. Pueden tener una versión en la computadora, en una notebook, puede estar instalado. Eso lo vamos a charlar durante la cursada igual. Em, Automatizan los pasos, lo que yo les decía. Envío el pedido, disparo si tiene un crédito, si está todo ok, se aprueba el crédito, se genera la factura y la factura se me envía al mail. Y yo no tuve que tocar ningún botón. Entonces se automatizan muchos procesos que antes yo tenía que ir a buscar, tengo que buscar en un Excel, después agarro el PDF que se genera o tengo que yo... ¿Mm? Facilita muchísimo la eficiencia. Y obviamente lo que es el objetivo de toda la información que estamos generando. La toma de decisiones, va a mejorar la toma de decisiones porque va a ser muchísimo más rápida. Y esto de los nuevos modelos de negocios, toda la cuestión de pronósticos, estrategias con la inteligencia artificial, hoy en día los ERP están apostando mucho a eso, a, a los sistemas de gestión contable, digo, a poder integrar también con inteligencia artificial, pero no nos vamos a meter tanto en eso hoy. Estos son los beneficios de, a los ojos de un proceso de negocios, el uso de sistemas. ¿Sigo avanzando o cualquier cosa? Ustedes me dicen. Ok, sigo avanzando entonces. Acá viene otro tema. Ahora sí que no fue mi internet, fue el Zoom no premium. Y justo cuando empezaba el nuevo tema, que genial, quedó ahí bien el corte. Vamos a esperar que se sume alguno más y seguimos. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del impacto organizacional? ¿Se acuerdan que dijimos de la pirámide que brindan los sistemas? Una pirámide mucho más plana, a favor del cambio, más, digamos, ágil, tema que van a ver en el segundo parcial, mucho más eh, donde había menos rangos medios. Acá vamos a trabajar sobre diferentes sistemas que cada nivel de la jerarquía utiliza. Pero yo acá hago una aclaración, ¿m? Porque ustedes, es una consulta que a veces sucede y no quiero que se confundan. Yo ya me protejo de la duda. Eh, Me dicen, profe, estos sistemas que tenemos acá, que ahora vamos a ir charlando, ¿yo los puedo encontrar en el mercado como este nombre, TPS, o MIS, o DDS, o ESS? No. Estos, estos sistemas o estas partes, o este objetivo que yo como colaborador que cargo las facturas, yo como gerente de compras que analizo para mostrárselo a mi directorio, o sea, cada uno de los niveles que estoy diciendo, yo voy a utilizar por ahí la misma plataforma o diferentes plataformas, pero que no están vendidas directamente como sistema de apoyo a ejecutivos, sistemas de información gerencial o sistema de procesamiento de transacciones. Muchas veces estos dos están dentro de un ERP, que ahora es lo que estuvieron trabajando con el profe y ahora vamos a también volver un segundo más. O esto también puede estar incluso dentro de un ERP si es bastante potente, si genera tableros. Pero quiero que se lleven eso. O sea, vamos a ver
¿Qué características en los sistemas que utilizan estos ciertos niveles de cada una de las jerarquías existen? ¿Y cómo se llaman? ¿O cómo son esas características de los sistemas que utilizan cada nivel de una estructura, de una jerarquía, de una organización? Relacionando lo que estuvimos trabajando la semana pasada, un impacto organizacional en en las organizaciones por los sistemas. Voy avanzando. Cualquier cosa, me interrumpen si me pongo muy chino, muy técnico, por favor. Vamos con lo más tranquilo, que son los TPS. Los TPS, que son los sistemas de procesamiento de transacciones, es el típico ejemplo que yo les estuve dando al principio cuando les explicaba lo de las características de la buena información. Un TPS sería yo como la persona responsable de compras que recibo las facturas de los proveedores, cargo en un ERP eh, todas las facturas de compra o tengo un proceso automatizado que carga todas las facturas de compra. Realizan transacciones de todos los días, o sea, transacciones regulares. Otro ejemplo, para que nos vayamos un minuto de lo contable. La persona que realiza o chequea las reservas en un hotel, o carga las reservas de un hotel, o carga los precios en un sistema de reservas de un hotel. Está utilizando un TPS, un sistema de procesamiento de transacciones. O, por ejemplo, la gente que más está relacionada en recursos humanos o que le interesa recursos humanos, para pensar un ejemplo. Los ficheros. Si, por ejemplo, yo ficho la información que obtenemos de esa automática que se pega en un sistema, es a partir de un TPS. Son cuestiones rutinarias de todos los días. ¿Cuál es el propósito de estos sistemas, en definitiva? Responder preguntas diarias. Che, ¿dónde está la factura 508 de Coto del catering de la reunión del otro día? ¿Cuántas horas trabajó Manuel el mes pasado? ¿Cuál es? Es como un poquito más específica. Son preguntas rutinarias de todos los días. Pero lo que nosotros vayamos volcando, todos los datos que yo vaya volcando acá, la información que yo vaya volcando, me van a servir para lo siguiente, ¿no? Es el típico ejemplo de las partes, de cómo ir armando un rompecabezas. Yo toda la información que vaya cargando de las facturas me va a servir a mí como gerente para presentarle, para controlar, después ahora lo vamos a hablar, y también para presentar a mis jefes, o sea, para el presidente de una organización, para el directorio. Pero antes de avanzar, con los sistemas de procesamiento de transacciones, ¿vamos ok? O sea, es lo que usa los colaboradores, la base de una organización. O sea, los perfiles junior, vamos a decir, semi-junior, semi-senior, perdón. Sigo avanzando. Bien. Gracias, Juan, ahí por el chat. Ahora nos vamos a poner el sombrero de un gerente. De un gerente, de un líder. Acá van a seguir habiendo preguntas rutinarias. Una pregunta típica a un gerente, a un líder es muchísimo, un poquito más compleja. ¿Cómo fueron las ventas este trimestre? ¿Cómo fueron las compras? ¿Qué evolución hubo? Siguiendo con el hotel o con las vacaciones. ¿Cuántas reservas hubo en este hotel? ¿Hubo todas las reservas que hubo? ¿Fueron base doble? ¿O hubo también triple o familias? Que también a la hora de recursos humanos, ¿todas las personas cargaron horas en sus proyectos? Pensando en consultorías, ¿no? Em, ¿Todas las personas ficharon? ¿Aparece todo ok? Estos sistemas de información gerencial toman la información de los TPS. Pero ¿para qué van a servir estos MIS, estos sistemas de información gerencial o características del ERP que dan uso los gerentes?
Obviamente, la herramienta para control, para medir el desempeño, no solo de los colaboradores, ¿no? Sino de la organización, para controlar la empresa, cómo viene la empresa. También, hoy en día, también ayudan a predecir el futuro, a encontrar estadísticas, mejoras. A veces, por ahí, todavía no, por ahí no lo vieron algunos de ustedes, pero van a tener materias que van a tocar sobre temas de estrategia, de presupuesto, de forecast, de cash flow o de flujo de efectivo, que me va a decir el sistema, mirá, está todo bien, pero fíjate que tenés de acá a 2 meses varios vencimientos. Vas a tener que hablar con tus proveedores para que te financien la deuda. Todas esas cuestiones que son preguntas rutinarias, pero que no son tan, digamos, con una responsabilidad un poco más importante como las que tenemos acá, las van a responder los sistemas de información gerencial. Pero ustedes ven acá y dicen, che, profe, pero acá tenemos uno que está en el entremedio, que son los DDS. ¿Y qué van a hacer los DDS? Cualquier cosa, yo, si alguien me interrumpe, los escucho, ¿eh? Yo para que sigamos todos el cuentito. Los DDS me van a hacer un soporte a las decisiones. ¿Por qué? Porque ya un rango medio, un rango aún superior, van a tomar decisiones importantes. Que pueden ser decisiones, acá vamos a tener como dos diferencias, ¿no? Decisiones que van a ser mucho más pequeñas y otras decisiones que van a ser claves. Claves en el sentido, cierro la empresa, cómo viene este año, qué tengo que yo mejorar o qué cosas tengo que... Esas las vamos a ver más adelante, las grandes decisiones, ¿no? Las grandes decisiones, digamos, claves, que lo toma un presidente o un directorio, ¿no? O los ejecutivos. Acá son decisiones un poco más tranquilas, digamos, en realidad. ¿Y cuáles serían, digamos? Yo daba el ejemplo el otro día que hablábamos con la otra comisión de nos fue bien en el año, porque esto va a ser compartido tanto para los rangos medios como para el directorio, y con la gerencia financiera o el directorio en definitiva tiene que tomar la decisión en qué activos va a invertir ese dinero o en qué va a reinvertir la ganancia que tuvo la empresa. Ahí vamos a tomar información de estos sistemas que dan soporte a las decisiones, porque ¿qué van a brindar? ¿De dónde va a tomar de dónde va a dar la información estos sistemas de soporte de las decisiones? De lo que yo fui haciendo en los anteriores. O sea, cómo me fue, cómo me fue en el año para poder yo llegar a ese número. Vamos a decir, en la empresa ganamos 5 millones, 5 millones de pesos, vamos a ser humildes, ganamos 5 millones de pesos en el año, y esos 5 millones de pesos, ¿cómo los vamos a reinvertir? Bueno, yo podría también tomar a partir de la información que yo obtuve en el año, y acá dice algo importante para yo poder tomar la decisión en qué invierto. En datos de fuentes externas. ¿Qué sería eso en datos de fuentes externas tomando el ejemplo que yo les digo? Yo para tomar la decisión en qué activos yo invertir, voy a tener que saber si, por ejemplo, quiero invertir en acciones. Tiro algo muy, muy tranquilo. Acciones, hay un montón de complejidad y no nos vamos a meter en cuestiones de mate financiero o de administración financiera, pero voy a invertir en acciones. Bueno, y yo para saber qué acciones son más interesantes, tengo que saber cómo me va a la empresa, cómo le va a esa empresa, que yo quiero invertir, que yo quiero comprar esas acciones, cómo fue el balance, toda información externa que yo no tengo como organización esa información en mi ERP o en estos que estamos viendo las características. Entonces, toma datos de fuentes externas y en conclusión, estos sistemas de soporte a las decisiones te va a decir, bueno, en base a lo que tu objetivo que vos tengas en el año, ¿no? El año que viene, porque por ahí también tenés presupuestos y también tenés objetivos que vos pones en el sistema. Y lo que se ve en el mercado, en el contexto del país y del mundo, te va a sugerir invertir en estas acciones, porque le va a ir mejor.
Esto es un ejemplo como muy, digamos, de que puede pasar, como una decisión, digamos, que por ahí puede tomarla un gerente financiero en qué invertir también. No es que algo que lo puede tomar un director o un directorio. Por ahí después un directorio puede tomar una decisión sobre, no sé, elementos de, para pensar algo no tan importante, ¿eh? ¿Qué beneficio da el home office? ¿No? Si le podemos brindar un home office más a un cierto rango de equipo, o qué estrategias o qué cosas podemos mejorar para que la gente no se vaya de la organización. Son cuestiones de, no son decisiones tan claves, para que ustedes lo tengan como diferenciar. ¿Por qué? Porque son problemas que van variando y que el contexto siempre nos van a ir variando, pero necesitamos también fuente externa en este caso. Voy a avanzar a la próxima. Y acá llegamos al nivel más alto de la organización, que son los ejecutivos. Y acá, los ejecutivos, ¿qué pasa con, por ahí, si alguna vez conocieron algún socio del estudio contable o algún dueño de una empresa? O vieron alguna serie o la típica cuestión que dicen que los presidentes o un directorio no tienen, que es tiempo, que necesitan la información ya en el constante para tomar las grandes decisiones, para tomar las grandes decisiones. ¿Cómo yo tengo una crisis en la empresa? ¿Cómo me reinvento? ¿Cómo yo puedo cambiar? Son decisiones fundamentales. Por eso dice acá, decisiones no rutinarias, o sea que la persona que las tome van a tener que pensar, van a tener que pensar bien. Pero tampoco tienen tiempo para pensar y necesitan todo el resumen, especialmente de estos dos, que yo los tengo cargados en el sistema, tener, tenerlos bien resumidos y bien presentados. Por eso acá dice, presentan gráficos y datos en una interfaz sencilla. Normalmente por ahí alguna vez habrán escuchado algún tablero de gestión, algún tablero de control. Bueno, a veces hay sistemas que les brindan a los directivos un tablero, digamos, directamente de la situación de la empresa, para que ellos vean, bueno, a partir de esto venimos bien, venimos mal, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que cambiar? Ayudan a los ejecutivos en decisiones, digamos, fundamentales. Ustedes van a ver más adelante en la cursada, creo que eso entra para el segundo parcial, como está distribuido, un tema como es Big Data. Big Data tiene mucho de esto, de sistemas de apoyo a los ejecutivos, porque le van a brindar al ejecutivo un montón de relaciones o de información que no está a la vista y que son informaciones muchísimo más profundas. Un ejemplo para que se lleven, ¿no? La distribución por ahí es más un nivel de gerencia un poco más baja, pero en un supermercado todas las decisiones de las ubicaciones de las góndolas vienen de muchos de estos sistemas, digamos, de decisiones muchísimo más profundas, que sí son elementos claves los sistemas. Pero en conclusión, a lo que yo vengo es que cada cada nivel de una organización va a tener sistemas específicos que van a utilizar. Pensando en una empresa, que es lo que ustedes van a desempeñarse en una organización, normalmente se encuentran la mayoría de estas características en un ERP. De esto, de los sistemas al servicio de los grupos gerenciales o de la organización, ¿alguna duda, consulta? Yo les hago como un spoiler para el parcial, para que se queden tranquilos, ¿eh? Por ahí en el parcial, no sé si tengo una pregunta ahora, repaso de eso, pero no les voy a preguntar esto, o sea, ¿qué es un DDS? Sino que por ahí son las características de los sistemas de procesamiento de transacciones. O sea, no preguntamos, ¿cómo se llama? Simbologías. O sea, tiene que ser como muy, abreviatura muy obvia. O sea, podemos llegar a preguntar sobre qué es un ERP, y sí, porque es algo como clave, pero no esta que es como muy específica. Por ahí de acá, características. Eso sí, si yo soy un rango medio
¿Qué sistema puedo utilizar? Si yo soy un rango bajo, soy un ejecutivo, ¿qué sistemas o qué características de un sistema busco? ¿O qué no característica? Pero eso ahora lo vamos charlando y solamente lo vamos a charlar también cuando estemos más cerca del parcial. Pero quiero dejarlos tranquilos con eso. Profe, yo tengo Sí, una duda, ¿puedo? sí, por favor. Cuando hablamos de sistema, por ejemplo, DSS, se divide en Sí, decisiones pequeñas y en decisiones claves, ¿no es cierto? mm, sí, Pero generalmente toma las decisiones pequeñas y en cambio la de ejecutivos, que es la ESS, SS, directamente se basa en las decisiones claves, las más importantes, las que las son globales. más necesarias para la ejecutiva. ¿Está bien eso? ¿Cómo lo Está perfecto, considera? Gabriela. Muy bien. Gracias, No, gracias. por favor, a vos. Gracias por traerlo y como resumirlo también. Así podemos ya ir cerrando esto, pero volvamos las veces que quieran, porque por ahí esto es como, bueno, yo en una estructura, y también lo pueden pensar en sus trabajos, en lo que hacen, bueno, ¿qué tipo de características yo tengo en relación con las cuestiones que yo utilizo? Bueno, es un poco eso lo que hablan acá lo que estamos charlando. Voy a avanzar ahora a un tema nada que ver, pero que es un poco más ameno, que es como un repaso de lo que vieron con Norberto, de que las empresas van a utilizar sistemas para relacionar en todas las áreas ciertos sistemas específicos, que por ahí tienen las características de los que estuvimos viendo antes. Por eso yo les decía, en el mercado ustedes no van a encontrar estas abreviaturas. Yo no voy a comprar un TPS, sino que yo voy a comprar un ERP, un sistema de planificación de recursos empresariales o un sistema de gestión contable, digamos. Todos estos sistemas que ahora vamos a charlar, vamos a tomarlo muy chiquitito para así podemos enfocarnos en otros temas, van a ser sistemas que, en definitiva, sistemas que van a ayudar a mí si yo fuera un directivo, yo fuera un gerente o yo manejara una organización, a que mis colaboradores hagan mejor su trabajo y que las diferentes áreas de una organización puedan realizar mejor su trabajo de manera más eficiente. Y van a tener aspectos de todo tipo. Y ustedes me pueden decir, profe, entonces, ¿una organización tiene que contratar varios sistemas? Y puede ser que sí, porque puede ser que a la gente de administración tenga contratado un CRM, la gente de comercial utilice un CRM, ahora vamos a ir a la definición por qué estoy diciendo esto. La gente de depósito o de logística utiliza un SCM. Y la gente, por ahí, a veces esto está más o menos disfrazado, más la parte de capacitación, la gente de toda la cuestión de gestión del conocimiento, va a tener una herramienta o una manera de tener un KMS. Ahora igual yo lo explico. Yo sé que me comentaban en la otra comisión que, por ejemplo, los KMS no los vieron con Norberto. ¿Puede ser? Así yo lo chequeo también con ustedes. Sí que vieron ERP, CRM y SCM. Sí, profe. Vimos Gracias, ERP, CRM y SCM. gracias ahí a la compañera, buenísimo. Ahí también por el chat, por las dudas. Eso sí, gracias, Juan. Bueno, los ERP, no me voy a parar mucho porque tenemos también otros temas por ver todavía. Pero lo vamos a ir trabajando durante toda la cursada y yo voy a ir tomando mucho ejemplo de esto. Normalmente en los CRP vamos a tener, hay un montón en el mercado, pero después no vamos a hablar de muchas marcas comerciales ahora porque no es lo importante, pero hay marcas nacionales, marcas internacionales, pero ¿qué frentes o qué partes de una empresa voy a focalizar en un ERP? Ventas, compras, cuestiones de contabilidad, impuestos, producción, manufactura, también puede ser que tengamos en un ERP. El autor, que ustedes toman lo que dice el autor, obviamente, por eso está en la presentación, habla de la parte de recursos humanos.
Si ustedes buscan otra bibliografía o buscan si ustedes buscan en internet diferentes CRP, también puede ser que sean vendidos la parte de recursos humanos por aparte. Más, por eso yo por ahí, ahora en la pregunta de repaso va a aparecer una abreviatura que es de la parte de recursos humanos, pero nada más para que ustedes tengan la aclaración. Pero para los ojos de la materia, de la posición de sistemas de información, de la Facultad de Ciencias Económicas de Lomas, ERP van a tener la parte también de recursos humanos. Los CRM. Los CRM van a tener todo el proceso de compra, o sea, de venta, perdón, con un cliente. Desde que es un prospecto hasta el postventa. ¿Qué sería eso que yo les estoy diciendo? Cuando ustedes a veces tienen una queja, con razón, obviamente, o tienen algún inconveniente, se me cortó la luz, y les dan un número de ticket, ese ticket está cargado en un CRM, porque va a ser un proceso de postventa o de caso. Son los tickets. Los tickets o los números de incidencia es una parte fundamental de un CRM. También, obviamente, los CRM van a tener todo el proceso de campañas publicitarias, todo lo que es desde que es un prospecto, una propuesta comercial, hasta que se hace un pedido de venta. Es algo muy interesante los CRM, que por ahí no están tan desarrollados, a las empresas no les dan tanta importancia y es una herramienta muy interesante a nivel comercial. Hay uno que es muy conocido que se llama Salesforce en los ERP. Yo me olvidé de decir las marcas Oracle, SAP, eh, Tango Gestión, muchísimas. Ahora igual lo vamos a ver en las cursadas más adelante. El tema de selección, vamos a volver sobre esto. Sigo avanzando cualquier cosa, me paran, ¿eh? Otro que es el SCM. Yo acá cuando les hablo de SCM, acá principalmente, perdón, los SCM es para las empresas principalmente de logística. De logística. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos una empresa de correos, una empresa de envíos. Hay mucha empresa de envío que nos promete envíos en el día. Todas esas empresas tienen que tener un SCM muy fuerte, muy importante. ¿Por qué? Porque tienen que ser lo más eficientes posibles para poder cumplir eso. O a mí como consumidor, poder saber en qué parte están del pedido y si va a llegar lo más rápido posible. Tienen que invertir mucho en los SCM porque van a brindarme un ejemplo que charlábamos y que lo traigo también acá, es tengo 50 pedidos en el día, ¿no? Yo como transportista. Un SCM me va a brindar, o le va a brindar a la empresa en definitiva, cuál va a ser el recorrido más eficiente. Para, obviamente, puede ser que haya un montón de situaciones, que esté lloviendo, que estén las calles cortadas, etcétera, etcétera, pero en una situación, en un día normal, digamos, sin tantos inconvenientes, brinda ayuda a las empresas de logísticas, especialmente todo lo que es la eficiencia de los pedidos. ¿Mm? Eso, piensen hay ejemplos muy claros. Me imagino que solamente lo deben haber desarrollado ellos o digamos deben ser bastantes potentes. Mercado Libre debe tener un SCM bastante potente. Y acá, que esto nada más me voy a parar unos minutitos más, que esto también lo habrán charlado con Norberto, la importancia del conocimiento en las organizaciones. La importancia de que nosotros como empleados, o como colaboradores, perdón, tengamos que compartir el conocimiento y que tengamos y que el valor importante en estos tiempos de poder tener la información sobre los procesos que nosotros hagamos en las empresas estén volcados en diferentes herramientas, como páginas corporativas, como manuales de procedimientos virtuales. Todo eso son como herramientas de sistemas de administración del conocimiento. Porque yo puedo leer una página donde está el procedimiento de cómo hacer el trabajo y un poco yo voy a saber, voy a estar más enterado de cómo hacer el trabajo. No me voy a meter mucho en la cuestión de conocimiento que ya charlaron con Norberto, pero tengan en cuenta que hoy en día las empresas apuestan muchísimo en el conocimiento, en la capacitación y también en el cómo se hace.
en el cómo se hace y cómo transmitirlo, ese cómo se hace, porque si un recurso muy valioso que sabe muchísima información no lo puede transmitir o no lo plasma en algún lugar, esa información, ese conocimiento, que si llega a pasar algo, se pierde. Una característica, y relacionándolo con sistemas, una empresa nacional, les dejé, o la presentación va a estar para que ustedes puedan entrar, que es una base de conocimiento, que es una página, en definitiva, de cómo se hacen diferentes procesos en un sistema, o si hay algún error en el sistema, cómo se resuelve. Eso es una herramienta de un sistema de administración del conocimiento. Obviamente, hay una parte que, como es un sistema de gestión contable, va a haber una parte para los clientes y una parte para para los propios integrantes de una organización, con muchísima más información, ¿no, chicos? Pero esto relacionando sistemas sistemas también con todas las herramientas de conocimiento que puede tener una organización, ¿no? Cómo el conocimiento de cómo hacer en una organización no se pierde. Hasta que alguna duda, consulta, sigo avanzando. Acá tengo otro tema, pero esto es un tema mucho más ameno, les prometo. También en esta unidad que estamos viendo juntos hoy, perdón, vamos a tener los negocios basados en redes digitales. No solo con la pandemia ya venía, pero con la pandemia explotó, que hubo una gran explosión del comercio electrónico, el e-commerce, que en definitiva el e-commerce es la compra y venta por internet y todo el proceso de compra y venta de bienes, servicios que nosotros podamos realizar. Seguramente alguno de ustedes conoce o realiza algún emprendimiento y realizan e-commerce, porque tienen la suerte de que les va muy bien, perfecto, y tienen que reciben pedidos por redes sociales, por diferentes plataformas. Después tienen que hacer el envío o, por ejemplo, reciben el pago online. Todo eso es un universo del e-commerce. Pero a veces nosotros confundimos dos conceptos, que son el e-business y el e-commerce. Yo primero les explico el e-commerce porque a veces nos confundimos. Y ya les voy diciendo que puede ser que se corte el Zoom porque nos quedan 10 minutos. 10 minutos de este Zoom. Después seguimos hasta las 9, obviamente. ¿Qué tenemos adentro del e-commerce? El e-business. El e-business es mucho más grande. ¿Y qué va a significar el e-business? Es todo el proceso. Es todo el proceso. Y también es la administración interna de la empresa y la coordinación. ¿Qué sería la administración interna? Si, por ejemplo, les va muy bien en su emprendimiento, el día de mañana van a tener que o tener un sistema chiquitito para poder emitir las facturas porque se convirtieron en responsables inscriptos. O contratar un contador, ¿no? Y toda la gestión de liquidación de su sueldo, de sus sueldos, de sus impuestos, del IVA, por ejemplo va a realizarse, por ejemplo, virtual, porque hacen la presentación, le mandan toda esta cuestión de enviarle al contador los papeles, bueno, es parte del e-business. O sea, yo manejo todo por internet, todo mi emprendimiento, yo lo pienso así como para bajarlo, pero piensen incluso en empresas muchísimo más grandes. ¿Mm? Por eso yo digo que dentro del e-business está el e-commerce. Y también hay otro concepto que es el gobierno electrónico o el e-government. ¿Y qué es eso? Sería todas las cuestiones a cualquiera de los niveles del Estado que nos imaginemos, nacional, provincial, localidades, municipio o departamentos, que podamos realizar por Internet, que podamos hacer virtual. Acá tengo algunos ejemplos para que veamos. Yo, por ejemplo, puse Loma, por una cuestión que estamos en la Facu de Lomas, pero podemos pensar también en la Municipalidad de Esteban Echevarría, en la de Adrogué, en la de Almirante Brown, perdón, la de Adrogué, la de Almirante Brown, perdón, o San Vicente, todas las localidades que son de influencia de la facultad, Lanús, que hoy en día brindan un montón de facilidades de hacer algunos trámites por internet.
pago de tasas municipales, denuncias, reclamos, hay aplicaciones, hay páginas, también a nivel provincial, trámites, poder sacar, por ejemplo, eh, partidas de nacimiento a nivel provincial, es eso. Y también a nivel nacional, más allá de las políticas públicas o de los colores políticos que hubo en estos últimos años, la aplicación Mi Argentina. Puedo tener el documento digital por si me lo llevo a perder físico. Puedo sacar algún turno. Puedo ver alguna información que tiene el Estado Nacional de mí. Son todas diferentes cuestiones de gobierno electrónico y government que están en Argentina y que van a seguir creciendo. Hasta acá como venimos. Bien. Vamos con este tema. Este tema también está bueno. ¿Se acuerdan que yo les hablé el otro día de los impactos organizacionales, económicos y el de comportamiento? El impacto de comportamiento va a estar relacionado un poco con la colaboración. ¿Qué sería esto que vamos a ver ahora? ¿Qué sistemas o qué dispositivos o qué herramientas tecnológicas ayudan a la colaboración? Y no solo, ahí por el chat, por las dudas. Ah, muy bien, perfecto. No solo vamos a tener las herramientas para pensar en el trabajo. Yo siempre también los llevo para los trabajos prácticos de la Facu, que ya a esta altura habrán hecho varios equipos o grupos de estudio. Em, y la colaboración es una característica muy importante, porque a los ojos después vamos a charlar algo así por arriba. Si yo no tengo una cultura que es colaborativa, si no es comunicativa, si no es una cultura que le guste ayudarse entre sí, a la hora de empezar una implementación de un nuevo sistema, vamos a estar en problemas. Vamos a estar en problemas y ¿qué va a haber? Lo que yo les decía el otro día, resistencia al cambio. ¿Y qué va a pasar? Va a fracasar el proyecto de implementación o del nuevo sistema o lo que se quiera desarrollar. Acá, como dice la presentación, la colaboración es, bueno, trabajo con otros para lograr objetivos compartidos y explícitos. Poder cumplir objetivos en el trabajo, ganar un bono en el trabajo, llegar a, o sea, cobrar un sueldo, vamos a hacer así, aprobar la materia, que nos vaya bien en un trabajo. Esas son como características que van a pasar en un contexto a nivel laboral, pero podemos pensarlo también a nivel, por ejemplo, ahora en la facultad o lo que les pasó, por ejemplo, cuando estuvieron en el secundario. Es importante, van a decir los autores, que las empresas hagan culturas colaborativas y que se hagan trabajos, que hagan, digamos, trabajos abiertos, trabajos positivos. Vamos a encontrar que muchas de estas herramientas tenemos que pensarlas. Bueno, si yo tengo todos mis colaboradores en un lugar físico, ¿voy a utilizar las mismas herramientas o sistemas que cuando los tengo todos presenciales en la oficina? Tengo toda la gente en Argentina. ¿Voy a utilizar la misma herramienta si tuviera toda la gente repartida en todo el mundo? ¿Voy a poder entenderme con alguien que está en India trabajando ahora, más allá de la barrera idiomática, que yo que estoy ahora por ir a cenar o irme a dormir? Bueno, es un poco eso de que vamos a tener que en cuenta las empresas para poder elegir sistemas de colaboración, va a tener que tener en cuenta muchas de esas cuestiones. Los más conocidos, y les voy a ir dejando algunas de estas filminas para que después lo vean ustedes en la presentación y cualquier cosa lo charlamos, las utilizan ustedes todos los días. El correo, el WhatsApp, el Telegram, en su momento el Messenger de Facebook. Van a ser herramientas que van a, van a hacer la comunicación instantánea y colaborativa. Los grupos de WhatsApp, el grupo que estaban compartiendo ahí, que son entre ustedes. Uy, se le cayó la presentación al profe. ¿Qué pasó? Eso es colaborativo, en definitiva, lo que están haciendo y está perfecto. Después algo que por ahí ahora ya no está tan de moda, que son las wikis. Que las wikis en definitiva es que no solo la famosa Wikipedia,
Son páginas que son colaborativas porque todos vamos brindando nuestro conocimiento. Y obviamente hay moderadores que controlan que ese conocimiento que se sube sea real, fidedigno, que no haya una postura o que esté totalmente, digamos, llevado para una visión fundamentalista, por ejemplo. Las wikis son importantes porque ¿qué van a contribuir? Conocimiento, van a compartir conocimiento. Vamos a pensarlo acá, siempre lo llevan para el lado de la programación, ¿no? De la parte de tecnología, pero yo lo hablaba en otras comisiones o otros cuatrimestres, también hay wikis de programas de televisión, de series, de fandoms, de música. Ahí es muy interesante todo el mundo de las wikis, donde los mismos fanáticos de algo cultural fomentan páginas para colaborar y compartir conocimiento. Estamos ahora en un sistema de reunión virtual, que ¿qué beneficio nos da? Estar un viernes a la noche en nuestras casas cuando venga el invierno, salir de la facu en el cruce, nos ahorra ese momento, o salir, o ahora que están el estacionamiento lleno de autos, si saliéramos a las 9 y salimos todos juntos de la facu, todo, bueno, va a reducir un montón de gastos de tiempo, de viaje. Pensémoslo en una empresa, lo que yo les comentaba la semana pasada. Antes de la pandemia, si yo tenía, no sé, un viaje de negocios eran más frecuentes. Ahora por ahí me puedo reunir con un potencial cliente de, no sé, de México, por el Zoom, por el Meet, sin inconvenientes. Herramientas de reuniones de sistemas virtuales, Zoom, Teams, Meet, Skype lo tengo que sacar el cuatrimestre que viene. Son muy conocidas y son muy utilizadas. Después, servicios de colaboración en la nube que ustedes deben utilizar bastante cuando hacen trabajos prácticos. Todo el mundo, todo el grupo de Drive de Google, el OneDrive de toda la parte de Outlook, de Microsoft. Compartimos archivos, editamos en línea, podemos repartirnos las tareas. Y en definitiva, es lo que yo les comentaba, las empresas, ¿qué decisiones tienen que tomar para elegir cuál tomar más o cuál meterle más ímpetu para la organización? Bueno, obviamente tiene que pensar cómo estamos, si trabajamos todos en el mismo lugar, si trabajamos todos en el mismo momento, si todos tenemos diferentes turnos, si todos trabajamos las 24 horas o estamos trabajando en un horario. Voy a esperar un minutito mientras se van sumando al último Zoom y seguimos. Bueno. Las empresas tienen que pensar en muchas de estas condiciones que tienen las organizaciones para decir, bueno, cuáles tomo, cuáles no, ¿no? Porque acá, por ejemplo, dice, si yo estoy en el mismo momento y en el mismo lugar, voy a ir a fomentar reuniones cara a cara, reuniones presenciales. Si estamos en diferente lugar, pero en el mismo lugar, van a ser reuniones por Zoom, como estamos teniendo nosotros ahora. Si tuviéramos una herramienta como, no sé, diferente tiempo, diferente lugar, yo le voy a mandar a mi amigo de India correos electrónicos. O le voy a poner un panel diciendo, bueno, las novedades. Por eso, tiene que pensar mucho las empresas en cómo es su estructura, cómo es su cultura para fomentar, obviamente, la colaboración y qué herramientas se utiliza para la colaboración en sí. Hasta acá con todo el mundo de la colaboración, ¿alguna duda, consulta?
Sigo avanzando. No, profe, todo bien. Ok, ahí no sé si alguien más. Ok. Acá, volviendo a la cuestión del e-commerce que estábamos hablando antes, solamente les habrá pasado a ustedes que las empresas tienen diferentes comportamientos en cada red social que ustedes sigan. Solamente deben tener su perfil de LinkedIn ustedes, su perfil de Instagram y su perfil de Twitter/X. Y una empresa como Coca-Cola, por decirlo de alguna manera, va a tener diferentes tipos de conversaciones o diferente tipo de discursos según la red social que esté. No va a ser lo mismo Coca-Cola en LinkedIn que Coca-Cola en Instagram. Por ahí en Coca-Cola te habla de no sé, la promoción para ir al mundial, juntar X tapitas y te damos una Coca-Cola de regalo. Y por ahí en LinkedIn te dice, estamos buscando, no sé, analista contable para FEMSA de Pompeya, por decir algo. O en responsabilidad social empresarial estuvimos donando tantos litros de agua y de cepita a los comedores. Son diferentes tipos de conversaciones, y no solo en redes sociales. Yo les doy el ejemplo de redes sociales porque es lo más vivencial, pero van a tener diferentes tipos de discursos a sus colaboradores, o sea, para sus propios empleados, para el proveedor, para el cliente. ¿Y qué busca las empresas? ¿Y por qué es importante cómo comunicar? ¿Por qué hay analistas de comunicación también en las grandes organizaciones o a veces, incluso en pymes, piden sugerencias en consultoría de procesos o de comunicación? Porque es importante cómo conversamos, cómo nos expresamos a nivel electrónico hoy en día. Las empresas, si ustedes ven, a veces pueden, cuando hay alguna cuestión de cancelación, más allá de podemos meternos en un debate que estamos hasta mañana, pero vean cómo se manejan en redes sociales algunas organizaciones y vean cómo va variando el discurso de red social a red social. Incluso por ahí no quise tocar el tema o el ejemplo, pero los que usan Twitter, ahí las empresas son un poquito más picantes, porque Twitter de por sí es como una red social un poco más picante. O Facebook casi, o sea, cada vez se utiliza menos, pero Facebook como más, digamos, también parecido a Instagram en ese sentido. Son diferentes conversaciones en definitiva. Y obviamente, ¿a qué vamos a buscar? Que podamos fidelizar el consumidor para que poder mejorar, obviamente, nuestro parte en el mercado. Y como último tema del día, y después vamos a la parte de repaso, creo que llegamos. Vamos a hacerlo un poco así para por ahí les robe algún minuto. Acá es un ideal lo que van a presentar los autores. Obviamente, esta parte del departamento de sistemas de información es cómo sería un departamento de sistemas de organización ideal. Como yo les decía al principio de la clase, puede ser que haya una sola persona o que una sola persona hable un poco de todo esto, haga todos estos roles, o que esté tercerizado todo el departamento de sistemas de información. Pero lo que podemos ir diciendo acá, que en este mundo ideal, que va a haber diferentes roles en este departamento. Uno de esos roles son los programadores, que van a tener conocimiento técnico. Como conocimiento técnico, ¿qué sería? Bueno, en los lenguajes de programación, yo para poder hacer un informe voy a tener que utilizar X lenguaje de programación, Java, tiro, por decir algo. Analistas de sistemas. Los analistas de sistemas van a ser las personas que van a traducir lo que necesita el usuario final, el cliente, al programador. Bueno, esta persona necesita que salgan las facturas de venta con una leyenda sobre las condiciones de ventas. ¿Se la puedes hacer? Bueno, necesita que sea negrita. Y esa traducción de lo que necesita, después el programador lo va a pasar voy a decir con Java, y va a hacer esa leyenda para que cuando emita las facturas, el cliente de esta organización pueda poder emitir la factura con la leyenda que pidió al analista de sistemas. Es el puente, es el traductor acá dice entre los sistemas de información y el resto de la organización. También puede ser con el resto de la organización. Puede ser pensado como un cliente interno.
pero yo los llevo a ustedes, chicos, a una implementación de un sistema, para que lo podamos pensar más en el día a día de lo que pueden llegar a tomar ustedes desafíos en un futuro. Los gerentes de sistemas en sí son los líderes del equipo. Acá hay algo que yo a mí no estoy tan de acuerdo con lo que dice la grafía, pero yo lo presentamos igual, obviamente, que acá este gerente de sistemas va a tener como responsabilidad bastantes, digamos, em, bastantes roles. Va a tener, acá voy a mostrarlas, ¿no? Todas las direcciones que va a tener. O sea, un gerente va a tener como dentro de todas sus responsabilidades o de las personas que va a tener que liderar, bastantes directores. A veces el mismo gerente es el que es el líder de seguridad. O sea, director de seguridad, director de privacidad, director de datos o director de la información. El gerente cumple todos esos roles. No es que vas a tener 5 personas en la estructura, más programadores y más analistas, porque se te hace una gerencia muy grande. Puede ser en grandes organizaciones, puede ser que haya, pero cada vez, digamos, es como que el rol del gerente es como que absorbe un poco esas decisiones que hacen estos directores, pero es una propuesta que hacen en la biografía, obviamente. Eh, pero vuelvo, este gerente y los directores van a tener responsabilidades en todo lo que es la seguridad de los datos, todo lo que es las cuestiones de las auditorías ISO, temas que vamos a ver en la cursada después, y todo lo que es la cuestión del control de los sistemas, tema clave del segundo parcial. Por último, que yo quiero aclarar algo, estos no están en el departamento, pero son un rol importante, y volvemos con la parte de resistencia al cambio, son los usuarios finales, que son los que van a utilizar el sistema, son los que van a toquetear el sistema en sí, son el objetivo. Y estas personas que son los usuarios finales van a tener que ser escuchados en el proceso de una implementación, de un desarrollo. Y son claves. Si yo no los escucho, yo no les doy bolilla, no les doy lo que me diga el líder de ellos, o sea, mi cliente, o sea, los que le dirán los usuarios finales, o dentro de la organización o fuera de la organización, va a fracasar el proyecto del sistema, de la implementación del sistema. Porque son los que van a utilizar en el día a día el sistema, en definitiva, los usuarios finales. Pero quiero dejar claro, son un rol importante porque están en relación al departamento, pero no son parte. Quiero dejar eso en claro. Hasta acá, ¿alguna duda, consulta del departamento? Bueno, acá estaban las consultas y dudas. Si no, vamos al repaso. Nos quedan, por ahí les robé un minuto, pero vamos al repaso. Dice así, según Pungitore, de las siguientes opciones, ¿cuál no es una característica de la información? ¿Se acuerdan en esa clasificación de 7? Hablábamos que algunas características eran relacionadas a la información en sí y otras relacionadas a los sistemas. ¿Cuál no es una característica de la información? Vamos acá, rápido. Relevancia, excepción, relatividad y comprensibilidad son las características de la información. Y yo vengo acá. ¿Cuál está de más? Tengo relatividad, tengo corrección, tengo comprensibilidad, tengo relevancia, ninguna es incorrecta. A ver por el chat, ahí. Ahí Juan, corrección, Corrección. claro. Corrección. Es corrección. Muy bien. Sigamos, porque no hay tanto tiempo. Dice, ¿qué tipo de sistema que se dedica cuál es el tipo de sistema que se dedica a la administración del conocimiento? ERP, HCM, lo que yo le decía de recursos humanos, KMS, SCM o CRM. KMS. KMS. KMS, muy bien, chicas, ahí. KMS, para que sea la. Muy bien, KMS. Vamos a la próxima.
Realicé un trámite online en la página web de la municipalidad para reclamar por el barrido de la calle de mi casa. Estoy bajo la órbita de él, e-business, e-commerce, todas son correctas, y trámite o e-government. Y government. Muy bien, e-government. Vamos a aprender, vamos a hacer esto, es como el taller de inglés esto. También, de paso, e-government, perfecto. Vamos a la última. De las siguientes opciones, ¿qué es lo que evalúa una organización para elegir la tecnología de colaboración correcta? ¿La comunicación, el nivel de home office, el nivel de interacción en vivo, el trabajo en equipo o todas son correctas? Yo ahí estuve hablando unos minutitos de, bueno, la matriz de que yo les mostraba. ¿Qué cosas yo tengo que tener en cuenta? En ese caso, todas, porque yo voy a tener en cuenta dónde estoy, o sea, si yo tengo todos los días home office, si vienen a la oficina, todas, ahí Juan me puso todas, perfecto. Si trabajamos, si fomentamos el trabajo en equipo, si no lo fomentamos, si es un trabajo más individual, eso les digo que no. Todo- Siempre todo el trabajo es en equipo. Si no les gusta trabajar en equipo en la facultad, chicos, es complicado después en el día laboral. Aprendemos a trabajar en equipo en la facultad. Y la comunicación, obviamente. Bueno, genial. Agradecerles por la presentación. Ahora se las voy a subir. La semana que viene vamos a trabajar ya en cuestiones, en cuestiones más, quería verlos, en cuestiones más relacionadas ya en sistemas. Vamos a trabajar de cómo recolectamos información a partir de entrevistas para poder hacer una implementación o un desarrollo, que vamos allá a meternos de a poco en la parte de sistemas en sí. Dudas, consultas, a disposición por el foro, por el mail o por el campus. Y bueno, nos vemos el viernes que viene. Cuídense, un buen fin de semana, chicos. Muchísimas gracias.